Pero nada, el Señor ha estado con nosotros. Buenas noches, hermanos, y muchas bendiciones. En esta noche yo quiero compartir con ustedes un tema que es de súper importancia, que tiene que ver con nuestro destino eterno. Este mensaje tiene que ver con una gran verdad que la iglesia corporativa en muchos lugares ha olvidado. Esta gran verdad nosotros la encontramos en el último mensaje que el verdadero, repito, el verdadero remanente de Dios tiene que anunciar al mundo, verbal y por testimonio. Allí en Apocalipsis, capítulo 14, y los versículos 6 y 7, dice el Señor: vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, y aquí está en verde, ahí ustedes están viendo en verde: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermanos, vivimos en el día solemne antitípico del juicio investigador. Hoy está en sesión el juicio investigador y nosotros tenemos que adorar al verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hermanos, tristemente tenemos que decir que la iglesia que Dios escogió se ha apartado de la verdad, formando una nueva organización apóstata. Esa es la nueva organización apóstata, que abandonaron las doctrinas de nuestros pioneros y han dejado de predicar la verdad presente. Y en este tiempo Dios tiene que levantar un pueblo puro, santo, que se una, que se organice, no para crear una nueva organización, sino para unido proclamar esta gran verdad, que la iglesia corporativa, la nueva organización que surgió en 1980, aceptando la doctrina trinitaria, ha abandonado, y Dios necesita un fiel remanente. Por eso, hoy, 22 de octubre, se cumplen 181 años del cumplimiento profético de Daniel 8:14. 181 años atrás, una noche como la de hoy, martes, el movimiento milerista estaban todos preparados para recibir al Señor. Pero ya ustedes saben. Y dice allí Daniel 8:14, y le dijo: hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será ¿qué? Purificado. El 22 de octubre de 1844 fue el día que marcó nuestra historia. Se le llama el chasco, pero yo lo considero una victoria. Repito, el 22 de octubre de 1844 fue el día que marcó nuestra historia. Los pioneros de la iglesia adventista que participaron de ese chasco, ellos esperaban el regreso de Jesús en esa fecha, basado en sus estudios proféticos que no entendieron bien, pero que aunque Jesús no vino como ellos habían anticipado y creído, este evento fue el comienzo de una nueva etapa, el comienzo del juicio investigador, el comienzo de un pueblo que tenía que anunciar las grandes verdades del evangelio eterno. Y aquel montón de miles y miles, más de 100,000 personas que creyeron estar preparados para ese evento, no estaban listos. Hubo un zarandeo potente, y de ese zarandeo potente
quedaron alrededor de 50. Y con ese pequeñito grupo, el Señor formó la iglesia remanente, el pueblo adventista del séptimo día. Hermanos queridos, nosotros vemos allí en Apocalipsis, en el capítulo 10, se describe la experiencia de un mensaje dulce. Cristo viene. Al principio ese mensaje era dulce, pero fue amargo al final. Tal como lo vivieron nuestros pioneros, a pesar de la desilusión, del dolor y del chasco, Dios les encomendó la misión más grande para este último tiempo. Y allí en Apocalipsis 10:11 dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Amados hermanos, este día de hoy, 22 de octubre, nos recuerda la importancia de confiar en las promesas de Dios y su tiempo perfecto. Alabado sea su nombre. Así como los pioneros tuvieron que confirmar y continuar, tuvieron que confiar y continuar adelante de manera personal, también debemos nosotros hoy esperar en los tiempos de Dios, sabiendo que Él nunca falla. Así lo declara el apóstol Pablo en Hebreos 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá y no tardará. Amados hermanos, mantengamos la fe y el ánimo en medio de la apostasía, en medio del secularismo, en medio de la mundanalidad. Seamos fieles, busquemos el reino de los cielos. Esto está terminando. Nadie sabe exactamente cuándo terminará, pero lo cierto es que esto está terminando. Un día como hoy, un martes 22 de octubre de 1844, es una fecha memorable para recordar y no olvidar diariamente. No es un día en el año o en el calendario hebreo, no, son todos los días. Es una fecha memorable, repito, para recordar y no olvidar. Es verdad que Jesús no vino como los mileritas pensaban, pero un pequeño grupo de creyentes decepcionados descubrió una nueva luz bíblica, la verdad de que Cristo entró en la fase final de su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial, después del cual Él volverá finalmente para redimir a su pueblo. Hermanos, a partir de la comprensión de esta verdad, surge el nacimiento, escuchen, del verdadero remanente, llamados los adventistas del séptimo día, que somos los continuadores de la fe, de los pilares, de los fundamentos que Dios les reveló a ellos. Y escuchen bien, y que hoy existe una nueva corporación adventista que ha pisoteado, que ha olvidado y que ha dejado las doctrinas fundamentales del movimiento adventista y han hecho una nueva organización. Y esa nueva organización fue cuando abandonaron los principios de los pioneros. Pero Dios tiene que levantar a los reformadores modernos. Dios tiene que levantar a los reparadores de portillo,
que han sido rotos por la corporación. Y Dios tiene que hacerlo con un pueblo organizado y con un pueblo unido. Y el diablo está tratando de destruir esa organización que surgieron de los pioneros. Nosotros somos los continuadores de la obra de los pioneros y tenemos que continuar esa obra, ya que la corporación, la nueva organización, como alguien me decía, la octava iglesia, ¿son ustedes los que quieren organizarse? Dígole, no, la octava iglesia a la que tú estás asistiendo, que fueron los que cambiaron las doctrinas, que fueron los que abandonaron los principios fundamentales de los pioneros. Nosotros somos los reparadores de Portillo, nosotros somos los continuadores, pero no uno por aquí y otro por allá, creyendo y haciendo lo que quiera. No, hermano, Dios tiene un pueblo. Siempre ha tenido un pueblo organizado y Dios en esta última hora, para terminar la obra, usará a un pueblo organizado, unido. No importa que sean 3 ni que sean 10. El Señor no cuenta con muchos. Ahí está la experiencia de Gedeón. Y ahí está la experiencia del movimiento milerita, donde habían más de 100,000 personas. El Señor trabaja con los que quieran obedecer su palabra. Amados hermanos, esto que estoy diciendo, si quieres leerlo y buscarlo, busca Mensaje Selecto, tomo 1, la página 204 y 205. Y ahí está la revelación de la nueva organización, que muchos hoy confunden, que estamos llamando a organizarnos y dicen, están formando una nueva organización. Hermanos queridos, error y error. Estamos parados en la brecha. Estamos parados para reparar los portillos rotos en los fundamentos y en las doctrinas que Dios le dio a los pioneros. Y es lo que estamos haciendo en el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo, esta iglesia se organizará otra vez. Y en el nombre de Jesucristo, esta iglesia se unirá. Y los que no se organicen y no se unan, quedarán a la vera del camino, porque así lo dice la palabra. Apreciados hermanos, estamos viviendo ahora mismo en el gran día solemne de la expiación, no en el día típico que Israel celebraba cada año el día 10 del mes séptimo de Tirri. Por muchos años Israel estuvo celebrando ese día típico, pero hermanos queridos, en el 22 de octubre de 1844 comenzó el verdadero Yom Kippur, comenzó el juicio investigador. Hay hermanos que recuerdan y hacen preparativos para celebrar este día de Yom Kippur de acuerdo al calendario hebreo. En eso no nos metemos, respetamos eso. Pero hermanos, tú y yo debemos estar preparados, no un día, ni hacer preparativos un día, ni recordar el día de la expiación un día. Ayer fue el día de la expiación. Hoy es el día de la expiación y mañana es el día de la expiación y la próxima semana y el próximo año, y hasta que Cristo nos diga consumado es. Tú y yo vivimos en el solemne día de la expiación y tenemos que estar preparados, tenemos que dejar nuestras diferencias, porque cualquiera de nosotros puede perder la vida. Por eso conté el testimonio de las 4 experiencias donde Dios me ha librado y yo alabo a su nombre, gloria a su nombre. Hermanos queridos, muchos hoy no piensan en esto, que su destino eterno puede decidirse esta noche. Muchos ahora están enredados en las cosas de este mundo. Muchos están en comidas, en fiestas, en celebraciones, en viajes, en cruceros, en playas. Muchos están haciendo planes para el futuro, para su vida, como si el fin del mundo demorara mucho tiempo más. Muchos están viviendo una vida doble. Muchos dentro de la iglesia son tan mundanos
como los mismos mundanos. Qué triste, hermano querido, esa condición en la cual está viviendo el pueblo de Dios. Miren, son muchos los cristianos nominales de nombre. Son muchos los cristianos que no respetan el sábado, el día del Señor. Son muchos los adventistas que no guardan el sábado conforme al mandamiento, porque cocinan, compran, juegan, van para la playa, hacen negocio, practican deporte, hacen celebraciones festivas como los cumpleaños y bodas y celebraciones paganas, y otros el mismo sábado se embarcan en crucero ahí en el negocio de entrar y chequear, violando el mandamiento de Éxodo 20 y violando Isaías 58:13. Amados hermanos, son muchos los que están poniendo en duda la veracidad de la Biblia al juzgar la Biblia. Cuando se atreven a decir, este versículo no, aquel versículo no, este es añadido. Hermano, por favor, no caigan en ese error. No caigan en juzgar a la profeta, porque el diablo está arrojando sombra y tiniebla sobre la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Hermano, por favor, crean todo lo que está escrito en la Biblia. No duden. El que duda va al pecado. Y el que duda de la Biblia, de la veracidad de la Biblia y del espíritu de profecía, está siendo mentiroso a Dios. Tristemente eso está ocurriendo y nos duele. Y nos duele. Hermanos, por favor, creámosle a Dios. Dios ha cuidado su palabra. Dios ha cuidado su palabra y no ha permitido que nadie la altere. La profeta dice, ay de aquellos pobres jueces que juzgan la palabra de Dios. Dios no está con esa persona. Estoy haciendo un llamado, hermano, a creer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a creer en los testimonios. Hermanos, son muchos los que están despreciando el espíritu de profecía, pero le creen al pastor, le creen a los teólogos, le creen a las universidades, le creen a los rabinos, este rabino, aquel rabino. Y hermanos, hemos dejado de creer. Un escrito está, hay peligro de muerte. Este es un tiempo solemne para dudar. Creámosle a Dios, creámosle a su palabra, creámosle a su profeta y seréis ¿qué? Y seréis prosperados. Hay mucha incredulidad en el pueblo de Dios en este día. Dice la sierva de Dios, allí en el conflicto de los siglos, estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel. Todos debían de afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, los pocos días que le quedan a este mundo de tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento, con dolor por su pecado. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Por eso Dios te va a meter en problemas y en grandes pruebas para que tú empieces a clamar a Dios y parece que Dios no te oye, pero mientras más tú busques a Dios, te va a llevar a revisar tu vida, a rebuscar tu vida desde el pasado y empieza a repasar y a pedir perdón y perdón y perdón. Hay que extirpar el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos profesos. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos.
la obra de preparación, hermanos, es una obra individual. No somos salvados en grupo. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en el juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada uno tiene que ser probado. Recuerden, cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha, sin arruga, ni qué, ni cosa semejante. Sigue diciendo la sierva, solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses involucrados en ella. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgado a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deberán ser examinadas. En este tiempo, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a las advertencias del Salvador. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Peligrosa es la condición de quienes cansándose de velar, se vuelven a los atractivos del mundo, mientras el hombre de negocio está absorto en el afán de lucro, mientras el amante de los placeres está buscando cómo complacerse, mientras la esclava de la moda está renovando su vestuario. Puede ser que en ese momento el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: ha sido pesado y la balanza en balanza y ha sido hallado falto. Seguridad, conflicto de los siglos, página 533. Por eso el profeta Daniel en el capítulo 7 y versículo 10 dijo: y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y San Juan en el Apocalipsis capítulo 20:12 dice: y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en ese libro según sus obras. El libro de la vida, hermanos queridos, contiene los nombres de todos aquellos que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Y Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 10:20: gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. No se aflijan si sus nombres han sido removidos de los libros de la corporación. No, hermano, eso no sirve, eso no vale. Este es el consejo de Jesús, la amonestación de Jesús. Lucas 10:20: gozaos de que vuestros nombres estén escritos, ¿dónde? En el libro de los cielos. Amén, aleluya. Que esa sea nuestra batalla, nuestra lucha, Señor, que mi nombre esté allí en el libro de la vida. Pero para eso hay que abandonar el mundo y las cosas del mundo y el estilo de vida equivocado del mundo. Pablo, hablando a sus fieles compañeros de trabajo, le dijo en Filipenses 4:13 que cuyos nombres estaban en el libro de la vida. El profeta Daniel vislumbró un tiempo de angustia cual nunca fue que existía en el mundo, y allí en Daniel 12:1 dice: y el pueblo de Dios será liberado, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. El apóstol Juan en Apocalipsis 21:27 dice: solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermano, es un tiempo solemne, pero es un tiempo glorioso, un tiempo que Dios te da a ti y a mí, pero para que vivamos, no para agradar a la carne, no para agradar a los hombres.
no para caerle bien a los hombres, sino para honrar a Cristo, para levantar en alto los principios del Evangelio, para levantar en alto la verdad del Evangelio. Para eso el Señor nos ha escogido en este tiempo, hermanos queridos. Vivamos para honrar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Delante de Dios existe otro libro llamado el libro de memoria, donde están escritas todas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16, sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo, y a esto se refiere Nehemías en el capítulo 13, versículo 14. Acuérdate de mí, oh mi Dios, no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios. El salmista David, en el Salmo 56:8, tú cuentas los pasos de mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están escritas en tu libro? Dice la sierva del Señor para apoyar esto. Libro de memoria de Dios. Todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida. Todo pecado vencido. Toda palabra de la tierna compasión están fielmente consignados y apuntados también. Todo acto de sacrificio, todo padecimiento, todo pesar sufrido por causa de Cristo está escrito en ese libro, amados hermanos. Esa debe ser nuestra preocupación. Además, hay otro libro de las iniquidades, un registro del cual figuran los pecados de los hombres. El Salomón en el libro de Eclesiastés dice, versículo 12-14, pues que Dios traerá toda obra a su juicio, juntamente con las cosas buenas encubiertas, buenas o malas. Y Mateo, Cristo dijo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día de juicio. Dice el Salvador, por tus palabras será justificado, por tus palabras serán condenados. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y las pondrá de manifiesto los propósitos del corazón. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 4 y versículo 5, los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. El profeta Isaías, en el capítulo 65, versículos 6 y 7, he aquí que esto está escrito delante de mí, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres, juntamente, dice Jehová Dios. Dice la sierva de Dios, la obra de cada uno pasará bajo la mirada de Dios y es registrada, imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad, o sea, de fidelidad y de infidelidad. Frente a cada nombre, piensa en tu nombre en este momento. Piensa, frente al nombre de Cecilio Pérez, piensa en tu nombre. Frente a cada nombre, en los libros del cielo, aparecen con terrible exactitud cada mala palabra. ¡Wow! Cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto, todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados. Todo fue registrado
por el ángel anotador. Y yo añado, ay de los que están criticando a los siervos de Dios, que están juzgando a los siervos de Dios. Cuidado, no salga de nuestros labios juicios injustos. Todo eso está registrado. Ay de aquellos de los que están desprestigiando a los siervos de Dios, a los que predican la verdad presente, a los que levantan los principios y fundamentos de los pioneros. Tengan cuidado. Tengan cuidado, todo eso está registrado. Hermanos, este es un tiempo solemne. Es un tiempo ¿de qué? De mirarnos a nosotros en vez de criticar y señalar a otros. Cuidado, hermanos queridos, todo está siendo registrado. Dice la sierva de Dios, cada nombre es mencionado. Repito, cada nombre es mencionado. Cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros serán rechazados. Hermano, ¿de qué nos ha valido creer en la verdad del Padre cuando no creemos en el Espíritu de Profecía ni en la Biblia? Cuando queremos vivir independiente, cuando no nos unimos en oración, cuando no nos organizamos para proclamar la verdad, serán unos aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no haya sido perdonado, su nombre será borrado del libro de la vida. Dios nos libre, hermano. Que Dios nos libre a nosotros, los que estamos conectados en esta noche, y a miles que le aman alrededor del mundo, a nuestros hijos, nuestra familia. Serán borrados del libro de la vida y la mención de sus buenas obras serán borradas de los registros de Dios. Conflicto de los siglos, página 474, párrafo 5. Dice el Señor le declaró a Moisés, al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. ¡Wow! Profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo vendrán en memoria. Solemne el tiempo que estamos viviendo. Hoy es un día de decisión para vida o para muerte eterna. La sierva de Dios, que a muchos no les gusta, pero a mí me encanta, porque apoya la verdad bíblica. A todos los que se hayan arrepentido y verdaderamente de sus pecados y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha escrito perdón frente a su nombre. Mis hermanos, que esa sea tu experiencia y mi experiencia. Serán escrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter estaba en armonía con la ley de Dios, y yo añado, con su palabra y con el espíritu de profecía, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Hermanos queridos, tiempo de decisión para vida o muerte. El Señor Jesús declara por medio del profeta Isaías, capítulo 43 y versículo 25, yo soy el que borro tus transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Amén. Gloria a Dios. Que esa sea la obra actual y permanente de nosotros, arrepentidos y convertidos, buscando el reino de los cielos. Jesús, el testigo fiel a Juan, en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5, dijo, el que venciere será revestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Hermanos, confesemos el nombre de Cristo
con nuestro estilo de vida, con nuestros pensamientos, con nuestro vocabulario, con nuestra fidelidad, con nuestra lealtad a la Biblia y al espíritu de la profecía, aún escrito está, porque esos son los vencedores. El Señor en Mateo capítulo 10 y versículo 32 y 33 dice: a todo aquel pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me negare delante de los hombres, lo negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Hermano, este es el tiempo de decisión, este es el tiempo de portarnos varonilmente, este es el tiempo de estar de parte de Jehová, levantando sus santos principios, levantando el estandarte ensangrentado de Cristo Jesús, aunque nos cueste la muerte. Gloria a Dios, que esa sea nuestra experiencia. Dice la sierva de Dios: mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. Por eso hay que revisar nuestra vida. ¿Qué hice en el pasado? ¿Qué no hice? ¿Qué hablé? ¿Qué no hablé? Por eso hay que revisarla, y Dios te va a enviar una prueba de día y de noche de sufrimiento, porque si no lo hace a la buena, Él quiere salvarte, te va a llevar a sufrir para que tú empieces a recapacitar, para arrepentirte y humillarte. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios. ¡Wow! Separarse de su amor, transgredir su ley. Ahora señala la historia de su vida, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que le indujo a cometer, y a causa de esto los reclama como su súbdito. Hermanos, esto es serio, pero hermanos, no hay que temer. Jesús no disculpa sus pecados o nuestros pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe, y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo: los conozco por sus nombres, fulano, ciclano, mingano, esperancejo, los conozco por sus nombres, los he grabado, ¡wow!, en las palmas de mis manos. ¡Gloria a Dios! Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso dice allí el profeta Zacarías en el capítulo 3 y versículo 2: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, tú y yo, nuestra familia, nuestros hijos, los fieles, Dios nos ha escogido en este tiempo. Jehová te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y entonces nos vestirá con vestiduras blancas a sus fieles, con su propia justicia, para presentarlo ante su Padre. Por eso en Efesios el apóstol Pablo dice en el capítulo 5 y el versículo 27, para presentar delante de sí una iglesia gloriosa, una iglesia que no tiene mancha, una iglesia que no tiene arruga y cosas semejantes. Hermano, este es el tiempo solemne. Por la gracia de Cristo, por el poder de Cristo, humillaos, arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia de Dios los tiempos de refrigerio. Sus nombres están escritos en el libro de la vida, y de estos escogidos está escrito en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 4. Andarán con vestiduras blancas porque son dignos. Y esa dignidad viene de la justicia de Cristo cuando reconocemos y nuestros pecados y nos arrepentimos. Por eso Cristo dijo: velad, no sea que viniendo de repente
os halle dormido. Hermano, hay muchos dormidos, hay muchos entretenidos en la televisión, en los deportes, en las películas, en las novelas, en las modas. Esto no es tiempo de eso, hermano. Es tiempo de buscar el reino de Dios y su justicia. Dice la sierva de Dios: peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo, mientras que el hombre de negocio está absorto en el afán del lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de las modas está ataviándose. Puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Mis queridos hermanos, te he hablado con el corazón. Te he hablado con el corazón en esta noche. Por favor, hermanos, busquemos a Cristo. Dejemos la diferencia. Dejemos de creerle a los hombres, a los rabinos, a los doctores, a los mentirosos. Creámosle a la palabra de Dios. Por favor, hermanos, no juzguen la Biblia. No juzguen la Biblia, hermano, no, por favor. No desprecien la profecía, el espíritu de la profecía. Lo estamos viendo en el movimiento del Padre y del Hijo. Hermanos, obedezcamos a Dios, obedezcamos su palabra, creámosle a Dios y a su palabra, y Dios nos recompensará. Bien, buen siervo y fiel. Me creíste a mí, creíste en mi palabra, creíste en los escritos proféticos. Entra en el gozo de tu Señor. Queridos hermanos, que esa sea tu experiencia y mi experiencia cada día solemne del tiempo solemne que estamos viviendo. Dios te bendiga. Dios te cuide y te guarde. Les amamos. No lo he hecho por persona particular, lo he hecho por la condición terrible que está viviendo el pueblo de Dios y aquellos que se llaman creedores del Padre y del Hijo. Le digo porque me llaman de diferentes lugares preguntándome este texto, aquel texto. Créanle a Dios, créanle a su palabra, que nadie nos mueva, hermanos queridos, que nadie nos mueva. De un escrito está. Así dice el Señor. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cerrar con unas palabras de oración, por favor, pastor. Adelante. Querido Padre, te alabamos a ti, al único Dios verdadero, a tu Hijo Jesucristo. Señor, si hoy vivimos es porque tú así lo has decidido. Gloria a tu nombre. Pero, Señor, queremos vivir para exaltar tu nombre, para adorarte a ti y a tu Hijo Jesucristo, para levantar en alto los principios ensangrentados del príncipe Emmanuel, para levantar en alto un escrito está, para levantar en alto los escritos proféticos. En este tiempo, cuando muchos ponen en duda tu palabra y los escritos proféticos, que nosotros podamos ser de los fieles, que nada ni nadie nos mueva. De un escrito está. Señor, bendice a cada uno de los presentes que ha escuchado este mensaje, que sea de aliento, que sea de amonestación, que sea de preparación, que sea de un espíritu de arrepentimiento y conversión. Oramos por aquellos que también han de escucharlo. Señor, no hemos hablado nuestras palabras, tú eres testigo. No hemos hablado nuestro criterio. Hemos hablado lo que dice tu palabra, un escrito está. Ayúdanos a creer a tu palabra. En tus manos nos encomendamos. Danos a todos una feliz noche y ven pronto a buscarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.